En Radio Agricultura es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea, junto a interesantes entrevistados y panelistas, analiza la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Muy buenos días, queridos auditores de Radio Agricultura. Estamos en una tercera edición, en un tercer programa de Nuevas Voces, el espacio donde las nuevas generaciones se toman la agenda para conversar sobre los distintos desafíos del país y, como siempre, como cada programa, una primera entrevista para conversar sobre algún tema histórico. Hoy día estamos con Alejandro San Francisco, historiador, académico de la Universidad Católica y de la Universidad San Sebastián, director de formación del Instituto Res Pública, porque un 24 de enero, un día como hoy, de 1965, muere Winston Churchill, una figura fundamental del siglo XX, y para eso queremos conversar con Alejandro. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bienvenido a Nuevas Voces. Muchas gracias por la invitación, Tomás. Un gusto estar acá y en una fecha tan especial como es el aniversario de la muerte de Churchill. A modo de primera pregunta, Alejandro, ¿cómo habría que situar a Churchill en el siglo XX? ¿Qué sucesos históricos existían mientras él le tocó liderar en Reino Unido? ¿Cómo nosotros contextualizamos a Churchill en el siglo XX? Si uno mira el siglo XX, fue un siglo tremendo, terrible. Fue el siglo de las guerras mundiales, de los genocidios, de la bomba atómica. Fue un siglo que tuvo muchos dolores, mucho drama, pero también fue un siglo de progreso tecnológico, científico y en numerosas áreas. Pero en la época de Churchill, cuando él descuella como político, la verdad es que era una era donde las democracias venían a menos, el mundo entre guerras, estaba la época de los totalitarismos, había emergido Mussolini en Italia, después Hitler en Alemania, y en la Unión Soviética se había instalado el régimen comunista, primero con Lenin y luego con Stalin. De manera que las grandes potencias democráticas del mundo eran Estados Unidos e Inglaterra. Churchill llega al poder en 1940, cuando por una parte el mundo ya está en guerra, había comenzado en septiembre de 1939, y por otro lado Hitler parecía que era imposible de ser detenido. O sea, se suponía que Hitler, para donde fuera, iba a ganar. Había tenido una victoria rápida sobre Polonia, y lo que estaba haciendo en Francia y en otros países era también muy exitoso. Entonces muchos estaban entusiasmados incluso con la figura de Hitler o temerosos. En el caso de Churchill, él siempre creyó que los totalitarismos eran negativos y fue de los que señaló desde el comienzo que a Hitler había que enfrentarlo con convicción, con decisión, en las ideas por una parte y también en el plano militar por otra. Churchill, Alejandro, como casi todas las figuras políticas o los liderazgos, tuvo altos y bajos, al punto que incluso perdió elecciones. ¿Cuál es el mejor momento de Churchill, así el hito fundamental, cuando dice Churchill pasó a ser en este minuto un coloso del siglo XX? Churchill siempre fue reconocido como una figura grande, notable, pero por razones distintas a la de ser un gran estadista. Él era un escritor muy, muy destacado, le pagaban más que a otros por redactar crónicas de guerra, memorias, libros de biografía y otro tipo de cosas. Pero indudablemente su momento estelar se vive entre 1940, cuando asumió como primer ministro de Inglaterra, y 1945, cuando triunfa en la Segunda Guerra Mundial. Esos son los 5 años en que la figura de Churchill se agiganta. Él es uno de los 3 grandes, los otros 2 son Roosevelt y Stalin, y le corresponde liderar junto a la nación británica la primera resistencia contra el nazismo, cuando por una parte Stalin estaba aliado a Hitler por el pacto Ribbentrop-Molotov, el pacto comunista nazi, y por otro lado Estados Unidos no había decidido meterse en la guerra. Entonces Churchill prácticamente mantenía solo, izando las banderas de este mundo, de las ideas de la democracia y de la libertad, de Occidente, de los mundos de habla inglesa, como le gustaba hablar a él. En esos 5 años, Churchill fue una de las figuras fundamentales de la política, no solo británica, sino de la política occidental y mundial. Y ciertamente con la victoria, él llegó a ser una figura estelar y que pasó a la historia para siempre. Si uno tuviese, Alejandro, que preguntarse por el legado de Churchill, ¿qué es lo que Churchill de algún modo hereda al resto de los líderes o las personas interesadas por el mundo público, en Nuevas Voces?
siempre hemos querido que la gente joven se comprometa con lo público, con asumir desafíos. ¿Cuál es el gran legado de Churchill en materia política, en materia de liderazgo, en materia de enfrentar la amenaza a los totalitarismos del siglo XX? ¿Cuál es su gran legado? A mí me parece que la primera es plantear adecuadamente la dicotomía democracia-totalitarismo. Primero contra el comunismo, lo hizo no solo contra Stalin, también contra Lenin, y luego contra Hitler. La defensa de la democracia y la civilización occidental fue muy persistente en Churchill, no tuvo ambigüedades al respecto y la mantuvo una vez concluida la guerra. Y eso se mantiene incluso como legado conceptual. Él instaló el concepto de cortina de hierro o telón de acero en un discurso famoso en Estados Unidos en marzo de 1946, es decir, cuando había terminado la guerra, en que él dice que el mundo se ha dividido por un telón de acero entre aquellos países sojuzgados por la tiranía comunista y aquellos otros que respiran aires de libertad. A mí me parece que en eso Churchill logra instalar bien el tema. Lo segundo es que Churchill, que había leído a Kipling, entiende muy bien que el triunfo y la derrota son dos impostores en política. Se puede ganar y se puede perder a veces, pero es bueno, es sano defender ciertas convicciones de manera permanente y no estar a las veleidades de las encuestas. En eso Churchill perdió mucha elección, incluso perdió después de la Segunda Guerra Mundial, cuando muchos creían que Churchill iba a ir a la guerra con la Unión Soviética y lo único que querían los ingleses era paz. Lo han pasado muy mal, reconoció el propio Churchill, y hay que entenderlo. Y lo tercero, a mí me parece que es un político de una amplísima formación intelectual. Churchill era un gran lector y un gran escritor. Las memorias de él o sus libros sobre la Segunda Guerra Mundial son fascinantes, si bien son bastante autorreferentes, como es previsible. Él obtuvo el Premio Nobel de Literatura, era un gran escritor. Leer a Churchill y leer sobre Churchill es siempre muy atractivo, y en ese sentido creo que la formación cultural que él tiene es valiosa para cualquier persona que se quiera dedicar a la política. Ampliar los mundos, ampliar el horizonte y no quedarse en el ambiente chato de la discusión pequeña. Estamos conversando con Alejandro San Francisco, historiador, académico de la Universidad San Sebastián y la Universidad Católica, director de formación del Instituto de República, porque como comentábamos, un día como hoy, de 1965, falleció Winston Churchill, que tiene una particularidad, que es que muere el mismo día de su padre, quien había muerto 70 años antes. Y a propósito de lo último, Alejandro, usted comenta que Churchill es una figura fundamental, especialmente en aras de la formación intelectual. O sea, él mismo era un líder político con una formación amplísima, con un capital cultural enorme, y que a su vez es un referente de formación intelectual para quien se quiera comprometer con lo público. Si uno tuviese que identificar a Alejandro así, ya que para que nuestros auditores, quien se sintió emocionado, interesado por la figura de Churchill, tuviese que leer o que aprender más sobre él, ¿qué libro, qué figura le gustaría, o qué texto, o qué incluso documental? Hay una muy buena película en Netflix, La Hora Más Oscura. ¿Qué biografía o qué libro usted recomendaría para conocer sobre la figura de Winston Churchill? Yo creo que hay que leer de Churchill y a Churchill. De él, a mí me parece que sus libros sobre la Segunda Guerra Mundial son muy atractivos y vale la pena conocerlos. Creo que si uno tuviera que leer una biografía, yo quedé particularmente motivado con esta, que siendo gigantesca, Andrew Roberts, Churchill, la biografía. Y yo creo que vale sustancialmente la pena. Es larga, son 1400 páginas, pero se lee una delicia. Esta obra fue galardonada, es una obra magistral en el género biográfico, es reciente, está publicada en inglés y en castellano, y yo creo que se lee con provecho. Y además están publicados los discursos que ganaron la guerra, que yo creo que son muy valiosos, desde aquel que ofrece solo sangre, sudor, lágrimas y fatiga, hacia otros que son memorables de la Segunda Guerra Mundial. Yo también creo que esos discursos son muy, muy valiosos de ser leídos. Bien, como les comentamos, hoy día 24 de enero de 1965 muere Winston Churchill, y hemos estado conversando con Alejandro San Francisco, director de formación del Instituto de República. Y aprovecho de comentar que esta semana en República se viene una semana bien marcada por Winston Churchill. Va a ser la semana de Winston Churchill. Hoy día a las 8 de la noche incluso hay un Instagram Live para quien le interesa, en @y_República,
con Álvaro Iriarte, director de contenido del Instituto, para conversar precisamente sobre la figura de este coloso del siglo XX. Alejandro ya nos ha recomendado un par de biografías, no solo su discurso, sino también Winston Churchill, la biografía de Andrew Roberts. Para conocer más sobre esta figura del siglo XX, hemos estado conversando con Alejandro San Francisco. Alejandro, muchas gracias por participar con nosotros en Nuevas Voces, para conocer sobre esta figura fundamental del siglo XX. Esperamos tenerte nuevamente más adelante en Nuevas Voces. Vamos a una pausa y volvemos con nuestro panel de actualidad para conversar con Alejandro Fernández, candidato constituyente, y con Macarena Bravo, también candidata constituyente, para tener aquí con nosotros a dos liderazgos jóvenes, sangre nueva, que quieren aportar en la redacción de la nueva constitución. Vamos a una pausa y volvemos en Nuevas Voces. Muchas gracias, Alejandro, por acompañarnos. Muchas gracias, Tomás, cuando quieras. ¿Tienes hambre y no quieres cocinar? Tenemos un dato para tener en tu despensa: los exquisitos platos preparados Bavaria. En envases microondeables, duran 2 años sin refrigeración, con calidad alemana. Y lo mejor de todo, son exquisitos. Disfruta las sabrosas albóndigas de carne en salsa de tomates, unas ricas lentejas con tocino o un clásico pastel de choclo con carne de verdad. Platos preparados Bavaria, en todos los supermercados o compra online con despacho a domicilio en larroticería.cl. El líder en servicio personalizado y gastronómico de la hotelería chilena, Hotel Regal Pacific, siempre pensando en nuestros huéspedes. En su reapertura ha implementado más de 200 medidas para protegerte. Ingresa a regalpacific.cl y conócelas. Certificación Safeguard de Bureau Veritas. En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Estamos de vuelta en Nuevas Voces de Radio Agricultura y, como les comentaba en nuestro primer bloque, tras la conversación con Alejandro San Francisco, vamos a conversar con dos candidatos jóvenes, dos candidatos constituyentes, dos que quieren escribir la nueva constitución para Chile. Estamos con Alejandro Fernández, el Pollo, candidato constituyente por el distrito 13, y con Macarena Bravo, candidata y constituyente por el distrito 8, dos distritos ambos bastante grandes. No es fácil esa pelea, ese desafío, así que muy bienvenidos ambos. Feliz de que nos estén acompañando en Nuevas Voces. La idea de Nuevas Voces, como les hemos comentado, es que sea un espacio donde las nuevas generaciones se tomen el debate, y por eso partimos inmediatamente con un panel de conversación con dos candidatos jóvenes, precisamente para traer sangre nueva a esta discusión, a la discusión constituyente. La idea es conocer, Macarena y Alejandro, cuáles son las razones, cuáles son los puntos de fondo que los llevan a ustedes a tomar la decisión de ser candidato a constituyente en un proceso que es bastante inédito para el país y muy particularmente para nuestra generación. Así que, Macarena, quiero saber primero que todo, ¿por qué decidiste ser candidata constituyente por el distrito 8? ¿Por qué por el distrito 8 y no otro distrito? ¿Cuál es tu historia de vida y por qué te parece relevante asumir el desafío de postular a escribir la nueva constitución? Muchas gracias, Tomás, por la invitación. Muy contenta de estar acá. La decisión de ir por el distrito 8 parte principalmente porque soy maipucina, así que obviamente tengo un cariño especial a una de las comunas más grandes del distrito, pero también porque al final del día quiero representar historias como la mía. Yo soy hija de feriante, de una madre que desde los 3 años fue asesora del hogar, y en esa línea creo que mi candidatura encarna lo que le hace sentido a las personas. Muchas personas se ven reflejadas a través de mi historia, y eso obviamente es muy motivante. Y obviamente también esto lo digo desde la humildad y con mucha responsabilidad y convicción, pero yo creo que si Iván Zamorano pasó de jugar en las canchas de Villa México, que están entre Maipú y Cerrillos, a ser el goleador del Real Madrid, creo que también la hija de un feriante puede pasar a escribir la nueva Constitución. Así que eso me motiva bastante. Por otra parte, soy mujer, soy profesional, experta en educación. Yo estudié ciencias políticas, fui asesora legislativa, así que obviamente también hay experiencia, hay conocimiento. Quiero hacer un aporte también a la renovación de la política, a instalar nuevos rostros. Por eso me presento como candidata en este distrito, que se compone por la comuna de Maipú, Estación Central, Pudahuel, Cerrillos, Quilicura, Lampa, Tiltil y Colina. Es uno de los distritos más grandes del país, así que el desafío es bastante grande. Hay que tener harta valentía también para estar en este proceso. Así que nada, muy motivada, y obviamente otra cosa que me motiva muchísimo es poder devolverle la esperanza a las personas. Me ha tocado mucho estar conversando con los vecinos del distrito en las distintas comunas, y hay algo latente que pasa con ellos, es que han perdido la esperanza en la política, en
en cómo se pueda manejar de aquí en adelante el país. Hay mucha desesperanza, así que también me motiva poder devolverle la esperanza a las personas en que sí podemos hacer de Chile un país mejor y salir adelante entre todo lo que estamos viviendo de una crisis política, una pandemia, una alza en la delincuencia que afecta mucho a las personas en mi distrito, el trabajo, la seguridad, así que queremos trabajar por esos temas que son tan relevantes para los vecinos. Alejandro, a ti te ha tocado estar en el mundo de los centros de estudio, hay armado fundaciones, hace como un año, un poco más, armaste Pacto Social, te ha tocado estar en distintas iniciativas, pero hoy te hay un salto a la primera línea, ¿no? A la elección, a la campaña, a estar en terreno, a empezar a armar, ¿no? Palomas, volantes, ir a los metros, es otra la dinámica. ¿Cuál es la razón que te lleva a ti a ser candidato constituyente? ¿Por qué el Distrito 13? ¿Y qué espera también aportar en esa discusión? Oye, primero, gracias Tomás por la invitación y por repetir tantas veces en los jóvenes, porque yo tengo dudas dónde se corta el tema de los jóvenes. Sí, te agradezco mucho con mis 36 años, pero me veo más joven, yo creo. Tú me preguntabas... No sé qué dice la vaca, no sé si... Primera razón, yo diría, por qué meterme, fue una reflexión a partir de la crisis de octubre, ¿no? Yo diría que, como decías tú, siempre he estado metido en lo público, desde centros de estudios, fundaciones, gobierno, etcétera. Pero dije, ¿sabéis qué más? Ya, esta cuestión es súper importante lo público, de todo lo que queráis, pero al final acá hay que ir a meterse a la política, ¿cachai? Hay que disputar esos espacios. Y porque además estoy convencido que probablemente después de este cambio constitucional se va a jugar más en la política todavía, ¿eh? Y por lo tanto, si bien hoy día me interesa mucho el tema constituyente, como que una definición creo que incluso más de vida, ¿eh? No creo que solamente sea esto como un paréntesis de un año, sino que espero involucrarme 100% en este tema. ¿Por qué elegí el Distrito 13? Bueno, yo no soy nacido en el Distrito 13, yo nací en la Florida, que igual está relativamente cerca. Viví, eso sí, 2 años en la comuna de San Ramón, por eso tengo vínculos, ¿no? De hecho, alguien la verdad me dijo, ¿por qué te mandaron para allá? Y dije, no sé, aquí no me mandaron para allá, esta lógica no funciona así necesariamente, yo quería estar allá. Una zona que conozco, si bien San Ramón es una de las 6 comunas ahí, y hay diferencias. Bueno, ahí está el Bosque, San Miguel, pero hay Reserda, Los Espejos, La Cisterna y San Ramón. O sea, tenés zonas más críticas, más de población más vulnerable, y otras clases medias. San Miguel, por ejemplo, es como un ejemplo, ¿cierto? Es como símbolo de la clase media emergente, ¿eh? Por lo tanto, igual hay problemáticas que coinciden y en otras no tanto. ¿Y por qué quiero ser parte? Yo diría que por 2 razones. Una es como la lógica de la Constitución como pacto social, ¿cierto? Como una lógica más simbólica, que es importante, ¿cierto? De hecho, tiene que ver mucho finalmente con la legitimidad que le demos, ¿cierto?, a la Constitución. Entonces, en ese sentido creo que puedo aportar, tanto por mi forma de ser, de estar dispuesto al diálogo, a reconocer que no siempre uno tiene que tener la razón, digamos, tener cierta humildad en ese sentido. Y también porque mi experiencia también ha sido mucho de escuchar a lo largo de mi vida. Hice la Ruta de la Felicidad el 2015, donde básicamente conversé un año completo con gente de todo Chile, desde Viviria a Puerto Williams. Y por lo tanto eso permite también sacar ciertas reflexiones. Y es lo mismo la Fundación Pacto Social, donde he conversado mucho con dirigentes sociales, también sobre las propias reflexiones a partir de la crisis. De hecho, hablar mucho sobre la mirada de los últimos 30 años. A mí me llama mucho la atención esto de los 30 pesos, los 30 años. Y la verdad que empezáis a escarbar y hay cosas, digamos, empezáis a entender mejor ese diagnóstico. Y también un poco conversamos sobre las políticas sociales, perspectivas del tema constitucional. Entonces, por un lado está el tema como pacto social que te decía, y por otro lado está el tema jurídico. O sea, al final esta cuestión igual es un instrumento jurídico y es técnico, y ahí creo que me siento preparado. Bueno, soy abogado y además he estudiado mucho tema constitucional. De hecho, el entusiasmo me hizo meterme en un magíster en Derecho Constitucional en la Complutense de Madrid. Estoy en este momento en eso, así que estoy bastante colapsado, con muchas cosas a la vez. Y ahí yo diría que principalmente... bueno, la Constitución, ¿cierto?, se trata finalmente de división de poderes, eso es la parte técnica, ¿cierto?, constituir poder, dividir poder, establecer ciertas libertades a los ciudadanos frente a ese poder, ¿cierto? Entonces, desde la lógica del Estado, yo creo que es importante tener un buen Estado, ¿cierto?, un Estado robusto, capaz de cumplir primero sus propias funciones. Porque el Estado antes le estamos pidiendo que se metan muchas cosas, unos quieren Estado empresario, y digo, a ver, primero que haga lo que tiene que hacer. Y ahí tenemos, por ejemplo, un tema fundamental que es el problema de la frontera. Hoy día eso se traduce en qué cosa. Tiene que ver con el narcotráfico, ¿cierto? Por supuesto. Tiene que ver también con la inmigración. No se trata de cerrar, digamos, a la inmigración, pero sí, digamos, terminar con la inmigración ilegal, que además es un problema para los inmigrantes, porque tú sabes, hay muchas personas que están muriendo en las fronteras por cruzar así en forma ilegal. Entonces, tenemos un temazo ahí que es institucional, que no se satisface en la pura Constitución, pero que tiene que ver con eso. Y yo diría el otro rol del Estado, que tiene que ver más con el ámbito de la protección social, digamos, que tiene que, obviamente, creo que es razonable que garantice pisos mínimos,
pero ahí no necesariamente una función solamente del Estado, ¿cierto? A diferencia de la otra función, sino que acá también tiene que ver con digamos, entender esto como un garante que fija reglas del juego, que asegura presupuesto, estándares, supervisión, pero que puede hacerlo también con la sociedad civil, o sea, un régimen mixto. Yo creo que eso es un tema, digamos, relevante. Y el otro tema final, para terminar y no tomarme toda la palabra, es el tema de la familia, también dentro del ámbito de la protección social. O sea, aquí tenemos, en la Constitución actual, tenemos la familia como núcleo fundamental de la sociedad, pero esa cuestión no se ha hecho carne. Yo diría que, de hecho, todo lo contrario. Si uno mira los últimos 30 años, claro, aumenta el PIB, ¿cierto? Y uno ve efectivamente mejores condiciones materiales, eso no hay duda, pero también hay puntos ciegos ahí, pues hay cosas que no estamos viendo, efectos justamente, por ejemplo, la incorporación laboral de la mujer, que a mí me parece fundamental, pero genera otros temas que había que hacerse cargo, y no nos estamos haciendo cargo. Entonces, en la medida que fortalecemos la familia, al final también hacemos que finalmente nos hacemos cargo de muchas otras problemáticas sociales, como el consumo de drogas, como el narcotráfico, como el abandono del colegio, etcétera. Macarena, Alejandro planteó una doble dimensión de la discusión o del proceso que es bien interesante. Por un lado, una dimensión que uno podría decir jurídica o más técnica, que tiene que ver con la redacción de la Constitución, claro, como norma fundamental, que tiene que dividir el poder y garantizar derechos y libertades. Pero por el otro lado, de algún modo, hay una sensación de que el proceso constituyente es un proceso como de reparación política, un proceso que surge también porque la crisis de octubre estalla, entre otras cosas, por la desconexión brutal que existía entre buena parte de la clase política y el sentir común de los ciudadanos. Tú, Macarena, has mencionado algo que es muy valioso, que es que tú eres hija de feriante, tú eres de una historia muy normal de las comunas que buscas representar. Cuando tú sales a la calle, cuando tú vas a la feria, cuando tú salís al metro, cuando estás en un casa a casa, ¿qué sensación le quedan a las personas, a los ciudadanos, cuando escuchan que hay una historia como la suya? Porque muchos dicen, mira, esta es una primera constitución que van a escribir las personas. Eso siempre tiene como una trampa, ¿no? Entonces, igual uno va a elegir ciertos candidatos, en fin, que tienen que representarte. ¿Cómo ven las personas esa cercanía contigo, al menos en su historia de vida? Mira, la verdad es que al estar con las personas conversando sobre el proceso constituyente y bueno, a la misma vez conociéndolos y ellos conociéndome a mí, a mi historia y lo que yo quiero representar, he recibido bastante cariño, bastante cercanía. No me ha tocado, no tenía la experiencia hasta ahora de incluso con personas que piensan distinto a mí, personas que son de una posición de izquierda, firmaron mi hoja para juntar apoyos en un principio. No lo había mencionado, pero yo voy a candidata independiente en el cupo UDI por el Pacto Vamos por Chile en el Distrito 8. Así que he recibido mucha cercanía y en ese sentido, por darte un ejemplo, conocí, incluso todavía el domingo voy a ir a su casa, pero la conocí por Instagram, me escribió una niña que se llama Cris Rubio. Ella es de Lampa, vecina de Lampa, tiene 3 hijas y se titula mañana en la Corte Suprema, va a jurar como abogada. Y para contarte un poco el ejemplo de la cercanía, ella me invitó mañana a acompañarla a su juramento y además el domingo Lampa es una comuna que no está en cuarentena, me invitó a su casa a conocer a su familia, a hacer un recorrido por la comuna y la verdad es que eso me llena de gratitud y también obviamente me siento honrada de poder participar en su juramento. Y para ella, por ejemplo, ella cuando me escribió me dijo, mira, yo te apoyo porque me siento representada y reflejada en ti. Tu historia es la que comparte la mayoría de las familias del Distrito 8 y quiero apoyarte porque eso a mí me hace mucho sentido. Y de hecho ella me habló, queremos más Macarenas Bravo, me lo dijo textual. Obviamente no es una personificación hacia mí, sino que a lo que yo puedo representar en el proceso. Y en ese sentido, mi mensaje a las personas, obviamente, que me estén escuchando, de mi distrito también, obviamente, es que lo que yo busco es representar su historia en la Constitución y que tengan la seguridad de que cuando, obviamente, si salgo electa, que esa es la mentalidad, ir a ganar, o sea, obviamente un candidato que no tiene mentalidad de ganador, como que no sabemos qué está haciendo en este proceso, es que mientras yo escriba la Constitución, van a estar ellos también escribiéndola. Ese es el sello. Yo quiero pasar todo este proceso conversando con las personas sobre su anhelo, su esperanza, expectativa en el proceso constitucional y no solamente para salir electa, sino también en el proceso mismo, porque la participación ciudadana durante el proceso va a ser muy importante y que sea efectiva va a depender obviamente de quienes estemos sentados en la constituyente
Y me parece muy importante que nosotros sigamos conversando con las personas durante todo el proceso y no solamente para ir a captar los votos. Y en esa misma línea, por ejemplo, yo que soy hija de feriante, partí todo este trabajo en la feria, porque son personas con las que comparto, obviamente, los anhelos que tienen ellos, son los mismos anhelos que tiene mi papá, que tiene mi mamá. Entonces, partí ahí y he recibido el cariño de todas las personas y lo que me han dicho es qué bueno que una persona como nosotros hoy día podría representarnos en el proceso que va a escribir la Constitución de Chile y que obviamente va a definir el Chile en el que queremos vivir. Y eso es lo que están hoy día esperando las personas. Hay alta expectativa, sabemos que la Constitución no lo va a resolver todo y hay que ser súper transparente en eso, pero sí hay esperanza en este proceso, en lo que tú me decías de renovación política, más que decirlo desde una forma negativa, como que vamos a volver a construir, nos vamos a olvidar de la vieja política. Yo creo que sí, en parte, pero eso es un proceso mucho más largo. Y hoy día lo que tenemos que hacer es sentarnos en este proceso con una parada de querer hacer buena política. Y en ese sentido, obviamente, los independientes tienen un rol que jugar, porque ya tienen otra cercanía tal vez en este proceso con las personas, pero no es solo eso. Yo creo que los políticos tradicionales también son muy importantes en este proceso, porque son quienes han hecho también muy buenas cosas por el país. Que yo sea la hija de un feriante, mujer, profesional y, como te decía, experta en educación, no me hace olvidar también mis raíces. Soy obviamente vecina, soy hija de feriante y soy profesional. Y tuve la oportunidad de tener una educación universitaria que me ha dado obviamente mejores oportunidades, y quiero que eso no sea una excepción, sino que sea un común para todos, y en eso obviamente los políticos también han contribuido. Lo importante es cómo se van a parar a esta discusión, y en eso tenemos que todos estar dispuestos a un proceso transparente, participativo y con visión de hacer buena política, de reivindicar la política, porque al final aquí no se trata de eliminar la política, sino que hagamos buena política, y eso para mí es importante. Hay un punto, Alejandro, que es bien importante y que tocaba Macarena, que es el tema de las expectativas. Es verdad que en el proceso constituyente se han puesto buena parte de las expectativas en materia de reparación política, por un lado, así como que la Constitución representa un símbolo de unidad, en que los chilenos todos nos vamos a sentir parte de la Constitución. Y por otro lado, también una expectativa respecto al mejoramiento de la calidad de vida. Porque se ha instalado mucho esta idea de que la Constitución de algún modo ha sido un obstáculo a cierto mejoramiento de la calidad de vida de algunos grupos, y en consecuencia cambiarla es la solución a ello. ¿Cómo trabajamos siendo candidatos? Que ya es lo más difícil del mundo, dar de bajar las expectativas siendo candidato es un poco contrasentido. ¿Cómo se trabaja siendo candidato constituyente para cuidar las expectativas, para ser honesto, para decirle a la gente, mira, hay cosas que la Constitución efectivamente regula y hay otros temas que yo no te puedo entrar a prometer, a proponer, porque te voy a estar mintiendo la cara? ¿Cómo se trabaja con las expectativas de las personas y cómo has visto en terreno esas expectativas? Sí, es un tremendo tema, porque además yo por lo menos digo que tengo que ser honesto, no podría andar vendiendo, digamos, la pomada, prefiero no ser candidato, ¿eh? Y es verdad que es complicado, porque uno cuando habla con el político de carrera te dice tenéis que hablar de derecho a vivienda, tenéis que hablar de salud y todo, pero efectivamente yo creo, Tomás, que al final la izquierda va a ir más lejos que yo, así que si me pongo a competir en ofertones me va a ganar, así que yo creo que es mucho más sano y más serio ser honesto. Y sabéis que hace poco tuve una experiencia en un debate en CNN en que tuve el discurso siempre como impopular de decir lo que sí la Constitución puede hacer y lo que no, y después me metí a redes sociales y la verdad que vi que era bastante más valorada la honestidad. Y lo mismo me ha pasado en terreno. Muchos te dicen, oye, si ya llevan 30 años prometiéndome cosas, así que no somos tontos, ¿cachai? Así que valoramos también que nos digas realmente qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y ahí un poco mezclando las dos cosas, Tomás, entre lo que decías tú de la solución de temas sociales, la crisis de la política. Al final, gran parte del problema que tenemos constitucional tiene que ver con esa maquinaria entre sistema de gobierno y sistema electoral, voto voluntario obligatorio. O sea, hay toda una cuestión ahí que hay que mirarla como sistema, ¿eh? Y gran parte de la crisis, por supuesto, no solamente eso, se explica por los cambios que se han hecho en forma poco orgánica. Y en general, si de hecho tú hablas con cualquier cientista político, te dice la fórmula iba a fracasar. O sea, básicamente no podéis tener un Congreso así de fragmentado con un presidente. Entonces, yo creo que ahí hay un tema súper clave. No cambiéis cultura, ¿cierto? No significa que van a ser los políticos mejores de un día para otro, pero tú tenéis que generar mecanismos en la Constitución que favorezcan o no esos cambios. Y en la medida que tengáis un buen sistema de gobierno que sea capaz de procesar los problemas, las demandas sociales, sí vas a responder mejor los problemas. Por ejemplo, las pensiones, porque es un ejemplo brutal. O sea, Bachelet presentó un proyecto, después el presidente Piñera otro, y seguimos dando vueltas y no se resuelve. Obviamente eso genera una frustración enorme. Entonces, si tenemos un sistema político que sea capaz de responder rápidamente o razonablemente a las demandas, vamos a solucionar los problemas y además vamos a tener una mejor política.
¿Cómo has visto las expectativas en la calle, Maca? O sea, cuando uno va a conversar con los vecinos, ¿hay demasiadas expectativas en el proceso constituyente? ¿Hay también conciencia de que el proceso constituyente va a tener límites también? La misma constitución no puede abarcarlo todo. ¿Y cómo convive eso con la realidad de las personas con sus autoridades locales? O sea, que cuando uno hace una evaluación general, uno siempre dice, mira, los políticos están mal evaluados, los alcaldes están mal evaluados, las municipalidades son corruptas, los diputados no hacen la pega, el gobierno, ya nadie habla del gobierno. O sea, ese es como el diagnóstico general. Pero en la realidad, son personas que trabajan. ¿Cuál es la sensación de los vecinos respecto a sus autoridades políticas, respecto a las personas que supuestamente tienen que solucionar los problemas? ¿Y cómo es la esperanza o lo que esperan del proceso constituyente? Mira, como te comentaba, respecto al proceso hay mucha esperanza. Para la mayoría de las personas con las que yo he podido conversar, obviamente, cuando estoy en juntas de vecinos, cuando estoy afuera del metro, cuando estoy tomando encuestas y en todas las actividades que hemos realizado, bueno, hay alta expectativa. Eso es algo que se veía venir, es algo que la izquierda instaló muchísimo durante el estallido social respecto a lo que podía resolver la Constitución. Y creo que en eso obviamente hay que hacerse responsables también de esas expectativas, porque si no vamos a vivir un estallido 2.0 cuando las personas se den cuenta que efectivamente la Constitución no va a resolver todos sus problemas, o que los va a resolver, pero va a ser este cambio constitucional no va a ser que al otro día que fue el plebiscito de salida ya está todo listo, cocinado y vamos para adelante con los temas. Entonces, para mí, en ese sentido, obviamente hay mecanismos que pueden ser más de corto plazo, como los proyectos de ley y cosas que hoy día también la oposición ha manifestado mucho el tema, no, eso lo discutimos después de la nueva Constitución. No, eso lo discutimos después de la nueva Constitución. Pero la gente necesita soluciones hoy día. Y si bien tiene alta expectativa, comparto acá con Alejandro que hay que ser transparente y honesto. Yo tampoco quiero ir a mentirle a las personas. Me parece que eso es parte de hacer buena política, finalmente, de dejar esas cosas atrás. Entonces, bueno, como te decía, hacerse cargo de esa expectativa, ser transparente y honesto. Hay altas expectativas respecto al proceso, sobre todo los temas que tienen que ver con la calidad de la educación, la calidad del sistema de salud, la seguridad y el trabajo. Y en ese sentido, como te decía, si bien hay mecanismos más cortos que hoy día podríamos estar discutiendo y que no está pasando, demuestra lo desconectada que está la política de las necesidades urgentes que hoy día tienen los vecinos. En Maipú, bueno, todos sabemos, en diciembre todas las balaceras que hubieron, que era algo que, a ver, obviamente como en todas las comunas hay sectores y poblaciones donde hay mayor delincuencia y vulnerabilidad, eso es algo que todos conocemos, pero el tema de las balaceras obviamente llamó la atención y como que nos fuimos dando cuenta que hubo un alza de violencia y delincuencia en ciertos sectores. Y nos enfrentamos en este proceso también a eso, o sea, entre controlar las expectativas también estamos viviendo la crisis económica por la pandemia, bueno, todo lo que fue el estallido social, una alza de la delincuencia. Entonces, obviamente, este proceso constituyente va a ser bajo los cimientos de la desesperanza y las necesidades urgentes que tienen las personas. Y en ese sentido, para mí, en el proceso constituyente, si bien no lo va a resolver de un momento a otro, es muy importante que se establezca el derecho a una educación de calidad. Y eso para mí, en definitiva, es el derecho a salir adelante. Yo tuve la oportunidad de salir adelante a través de mi educación y quiero que, como te decía, eso no sea una excepción, sino que sea un común para todos. Y asimismo también la libertad de enseñanza es muy importante en cuanto al derecho preferente de los padres de elegir la educación, porque también una discusión que se va a dar y que tiene que ver con la expectativa son los derechos sociales. Yo creo que los derechos sociales tienen que estar en la Constitución, pero obviamente con libertad de yo poder elegir el establecimiento, el colegio donde quiero estudiar, el sistema de salud donde me quiero atender, y al final la discusión tiene que estar centrada en la calidad de esos servicios. Hoy día el sistema de salud no es de calidad. El sistema de salud público donde se atiende la mayoría de los chilenos no es de calidad y tenemos que trabajar en eso y tiene que ser fundamental en la discusión de la nueva Constitución. Y volviendo al tema de educación, perdón que me desordené ahí con salud, para mí es muy importante la libertad de enseñanza, el derecho preferente de los padres a escoger la educación de su hijo, porque yo soy lo que soy gracias a lo que mis papás
decidieron para mi futuro, y obviamente yo confío en las personas y en las decisiones que toman esas personas respecto a su familia. Por otra parte, el derecho al trabajo, a elegir el trabajo, la libre elección del trabajo, de tener una remuneración justa, también es muy importante y conecta con lo que hoy día la gente quiere. Hay mucho desempleo por todo el contexto que estamos viviendo, y también la seguridad, que finalmente garantizar la seguridad del Estado también es muy importante, y eso se traduce en el derecho a vivir sin miedo. Eso tiene que ser un rol fundamental en la discusión para la nueva Constitución. Bien, estamos en Nuevas Voces de Radio Agricultura, conversando con Alejandro Fernández, Macarena Bravo, ambos candidatos a constituyente, precisamente para participar de este proceso de elaboración de una nueva Constitución, algo bastante inédito para nuestra generación. Tenemos que ir a una pausa en Radio Agricultura, volvemos con más de Nuevas Voces para conversar sobre contenidos constitucionales, qué queremos salir a proponer, cómo queremos rayar la Constitución y qué queremos proponer a nuestros vecinos. Vamos a una pausa y ya volvemos. ¿Buscas una empresa comprometida con la limpieza e higiene de tu oficina? En Aseo Alondra, desde el año 2012, ofrecemos un servicio de alto estándar con productos de primera calidad. Utilizamos desinfectantes con amonio cuaternario, limpiador que elimina el coronavirus o COVID-19. Atendemos grandes, medianas y pequeñas empresas adaptándonos a tus necesidades. Para más información visita aseoalondra.cl. Hotel Regal Pacific, líder en calidad y servicio, ha implementado un protocolo de seguridad e higiene para evitar el contagio por coronavirus en nuestros clientes y colaboradores. Más de 200 medidas para protegerte. Conócelas. Ingresa a regalpacific.cl. Certificación Safeguard de Bureau Veritas. En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Bien, estamos de vuelta en Nuevas Voces de Radio Agricultura, en nuestro último bloque de conversación, aquí junto a Alejandro Fernández, candidato constituyente por el Distrito 13, y Macarena Bravo, candidata constituyente por el Distrito 8. Hemos estado conversando sobre las esperanzas, sobre las necesidades de las personas, sobre lo que se espera del proceso constituyente, y queremos pasar también a algo que ya Macarena nos advertía. ¿Qué son las propuestas constitucionales? ¿Qué es el contenido de la nueva Constitución? Es muy importante que el proceso constituyente y la discusión constitucional se dé también en torno a los contenidos, lo que efectivamente queremos incorporar, a los derechos que queremos establecer, las instituciones que queremos resguardar, los límites que queremos establecer al ejercicio del poder, porque la Constitución también se trata de eso. Se comentó, Alejandro, que es un tema muy interesante, el rol del Estado, ¿no? Mucho se critica y la discusión muchas veces ha estado centrada respecto al rol del Estado, a la subsidiaria del Estado, hay mucha mitomanía al respecto. Pero lo cierto es que Macarena tocó un punto que es bien fundamental. Y es que parece que lo relevante en realidad es la calidad de los servicios. Más que quien se hace cargo es que ese servicio sea de buena calidad. Y no que la persona que se vaya a atender un consultorio esté 2 meses esperando que le den la hora. No que el sistema aleatorio le asigne un colegio lejos de la casa. Entonces, si yo te pienso en el Estado, con todo lo que hizo, no solo el rol del Estado, sino también cómo se organiza el poder del Estado. Tú comentabas algo que comentaba el profesor Bruce Ackerman, ¿no? Este cóctel explosivo entre el sistema presidencial reforzado y una Cámara, un Congreso absolutamente dispersado. ¿Cómo se puede avanzar a mejorar el rol del Estado en una nueva Constitución? Sí, no es fácil el desafío, ¿eh? A ver, varias cosas. Yo diría, a propósito de que sí, tuve educación. A mí, de hecho, yo estuve metido en el debate de esa famosa reforma. Primero era no más lucro, tal vez no más lucro, no más selección y no más... Copago era el otro. Copago, claro. Después pasó a ley de inclusión, que fue más creativo ese nombre. Yo creo que ahí Tomás asesoró ahí, porque... Muy buen nombre. No, y claro, ese debate se da justamente, porque en el fondo toda la vez con los padres apoderados les da lo mismo si el colegio donde iba el hijo era una sociedad de responsabilidad limitada, si era una fundación, corporación o era municipal. La verdad que era irrelevante, porque efectivamente lo importante es que se ofrezca un servicio de calidad. Entonces... yo creo que eso es fundamental. Primero, que la Constitución no deje limitado eso, porque a veces uno conversa con algunos constitucionalistas o candidatos, por ejemplo, Frente Amplio, y te dicen, no, es que el Estado tiene que garantizar ese derecho y tiene que ejecutarlo. Y yo, no, o sea, discutamos en el Congreso después cómo lo hacemos y hagamos lo mejor. O sea, si el Estado en ciertos lugares o ciertos temas lo hacen mejor, bienvenido también. Yo creo que acá ni para un lado ni para el otro. No siempre el privado es mejor que el Estado, ni siempre el Estado es mejor para el privado. Yo creo que hay que hacer políticas públicas basadas en evidencia, de acuerdo al contexto cultural de nuestro país, etcétera. Entonces, yo creo que ese tema es fundamental. Y retomando con el Estado y los derechos sociales, un poco que la Maca hablaba, yo creo que es muy importante garantizar el acceso a la justicia. Yo creo que es difícil garantizar calidad, pero al menos acceso serio, porque un mínimo estándar, porque hoy día la verdad es que estamos llenos de derechos y libertad, es la Constitución, ¿cierto? Y bueno, y leyes salen todos los días, derecho a los pacientes, ley de protección al consumidor, la pensión de alimentos, ¿cierto?
Y finalmente el problema que tenemos, más que estén reconocidos, es cómo lo hacemos exigible, el ejercicio esos derechos. Y ahí partamos primero por tener un servicio público que ofrezca esa defensa jurídica y no una corporación de asistencia judicial, que yo creo que eso para nuestro estado de los años, no sé, pues 40, 50 se podría permitir, pero hoy día lo encuentro bastante impresentable. De hecho, bueno, a varios estudiantes de Derecho nos tocó pasar por ahí y uno como que va a aprender equivocándose, y eso es bien impresentable. Entonces yo creo que ahí hay un desafío, más otros instrumentos más de acceso a la justicia. Yo creo que, por ejemplo, hay que tener tribunales locales, hay que tener más sistemas de mediación, pero yo creo que ahí, como digo, hay un desafío importante en cómo finalmente permitimos que se hagan viables esos derechos reconocidos en la Constitución. Y solamente quería agregar otra cosa de la Maca que comentó. Bueno, primero la Maca dijo que había más Maca Bravo que alguien ha hecho. En el caso mío ya hay más Alejandro Fernández, así que partiendo del cantante. Pero no, lo que quería hacerme cargo, la Maca contaba que mientras discutimos la Constitución hay balacera, hay problemas de narcotráfico, y es cierto, está pasando todo el rato, y te felicito primero, Tomás, porque nos invites de distritos distintos. Yo creo que eso, como lo que está pasando hoy día en la discusión de los medios, los diarios están preocupados siempre del 10 y el 11, la televisión lo mismo, y lo cual evidencia la invisibilidad de nuestras comunas, ¿cachai? Y eso es cuestión de verdad súper preocupante. O sea, el problema del narcotráfico está presente hace mucho tiempo. De hecho, yo venía diciéndole a muchos como levantemos este tema. Claro, y lamentablemente tuvo que venir varias balaceras para que se levante, porque claro, en el distrito 11 y 10 hay bastante menos de ese problema, pues salvo ciertos barrios específicos en Las Condes o qué sé yo, en Barnechea. Lo cierto es que están muy tranquilos. Entonces yo creo que es súper importante poner en el debate público, a propósito del contexto constitucional, los problemas de esas comunas que además son las que más requieren un buen Estado. Ajá. Si ahí es donde requería un buen sistema de salud, un buen sistema de educación público, más que obviamente en estas otras comunas. No estoy diciendo que hay que excluirlos del debate, pero creo que hay que darle más voz a todas esas otras comunas y distritos de Chile. A propósito de esa problemática, yo no sé si ustedes lo leyeron, y Maca, tú nos podéis contar un poco también lo que pasa en el día a día, ¿no? Hay un libro extraordinario que yo he recomendado ya varias veces, que es 7 cabezas de Iván Poduje, ¿no? Que es una crónica urbana sobre el estallido social, y él lo que hace es identificar las causas prácticas, reales, del día a día de la crisis de octubre. Más allá de los grandes diagnósticos políticos, sociológicos y morales de la causa, o sea, de la crisis, él dice, mira, acá el problema es que tenemos comunas abandonadas por el Estado, donde el Estado no llega o no puede llegar. Comunas tomadas por el narcotráfico, por las barras bravas. Acá hubo gente que lleva años dedicándose a pelear con la policía. Y hoy lo que tuvimos fue el escenario perfecto para que ellos se coordinaran y estuviesen en un solo lugar muy simbólico, interrumpiendo buena parte de la vida cívica del país. Pero lo cierto es que esto ya ha pasado antes. Y a ustedes les toca de candidatos precisamente en comunas, como comentaba Alejandro, que muchas veces están invisibilizadas, o cuyas preocupaciones no están en el centro de la discusión. Alejandro comentaba un tema bien divertido, que es que el tema de las pensiones, que supuestamente es la prioridad política número 1 en Chile, se lleva discutiendo 6-7 años. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero antes del 18 de octubre la discusión era si íbamos a crear un ente estatal que administrara el 5% adicional que cotizaban las personas. Una discusión que, para ser honesto, nadie entendía, si nadie sabía lo que era un ente estatal, pero era un gusto ideológico para pagar que esa plata fuese a tu cuenta individual. Entonces, ¿cómo es la situación en esas comunas muchas veces invisibilizadas? ¿Y cómo podemos ocupar la Constitución como una herramienta para solucionar esos problemas? ¿Qué podemos, por ejemplo, en materia de seguridad, en materia de delincuencia, cómo podemos avanzar en eso? Precisamente porque la desesperanza de las personas también responde no solo a las grandes crisis políticas, a la falta de legitimidad, sino también a lo que ven en su día a día. ¿Cómo podemos avanzar en ese camino, Maca? Sí, mira, primero, ya que hiciste mención al libro de Iván Poduje, no he tenido la oportunidad de leerlo, pero sí le hizo entrevista hace una semana en El Mercurio, donde comentaba sobre ciertas comunas. De hecho menciona a Maipú, y él también ha hecho un gran trabajo en La Pintana. Así que nada, valorar mucho lo que él hace, porque el trabajo que él está haciendo es un trabajo que falta y que empieza a visibilizar más la necesidad en esas comunas. Y en ese sentido, antes de entrar en materia de seguridad, yo creo que un principio que hoy día no está en la Constitución es el principio del uso eficiente de los recursos del Estado. Yo creo que deberíamos analizar esa discusión, entrar en ese debate, y obviamente que estableciendo ese principio después haya un ordenamiento hacia abajo con las leyes, las políticas públicas, porque hoy día no solo es que estén invisibilizadas, sino que los recursos del Estado son gastados de forma muy ineficiente en muchos programas que la DIPRE siempre está evaluando y que aparecen con ineficiencia porque la focalización está, no sé, hay que mejorar la focalización, o porque en verdad no conversa con el problema directo. Yo trabajo en educación, me ha tocado mucho ver materias de deserción escolar, y en los programas de deserción escolar hoy día no conversan entre sí. Estamos trabajando obviamente para hacerlos
coherente y todo, pero ahí tienes un ejemplo de uso de recursos ineficientes en educación. Pero así hay miles de otros programas ineficientes en los que podríamos obviamente invertir o focalizar en seguridad en otros temas que son relevantes para comunas con alta vulnerabilidad. Si bien mi distrito también lo compone una alta clase media, también obviamente hay un sector muy vulnerable que necesita de recuperar la esperanza y volver a creer en las personas. Aquí no se trata solo de creer en los políticos o en la política. Es importante que trabajemos porque las personas vuelvan a creer en las personas. Y yo creo que eso es una oportunidad que tiene este proceso en cuanto a la confianza que queremos instalar con nuestros vecinos. Y en materia de seguridad, como te comentaba anteriormente, yo creo que es fundamental garantizar la seguridad en la Constitución. Y obviamente, como te decía, eso se traduce en el derecho a vivir sin miedo. Hoy día las familias tienen miedo cuando uno está en la calle, cuando viene de vuelta del trabajo, de que le pasa algo a un familiar. Y obviamente es un tema fundamental que hay que discutir y tener como prioritario en el nuevo proceso de escribir una nueva constitución. Y en ese sentido podemos también fortalecer el Poder Judicial, ver que hoy día también hay una crisis del Poder Judicial, así como lo está en la política, también está en el Poder Judicial. Han habido muchos casos de corrupción en los últimos años en el Poder Judicial y, por ejemplo, hoy día no hay una fiscalización directa, hoy día los jueces no pueden ser acusados constitucionalmente. No estoy diciendo tal vez que ese sea el camino, pero es una discusión que tenemos que abordar respecto al fortalecimiento del Poder Judicial, que puede ser respecto a fiscalizaciones o a otras cosas de administración que van de la mano con la modernización del Estado. Como te decía, no es solo un tema de ineficiencia de recursos que tenemos que abordar, sino también una modernización respecto a la burocracia y a la administración del Estado, porque hoy día hay muchas personas que dependen en muchos aspectos de su vida del Estado, en la educación, en la salud, en hacer la fila. O sea, imagínate, yo iba al CEFAM que está en O'Higgins, en Maipú, cuando era chica y hacía fila, y yo creo que eso, en vez de haber mejorado mucho más, quizás ha aumentado incluso. Mi papá va al CEFAM también cerca de mi casa y él tiene que estar a las 6 de la mañana para poder pedir hora. En cambio, en un consultorio en Las Condes, por ejemplo, hay un teléfono para llamar para pedir la hora y no tienes que ir a hacer la fila. Y yo digo, ¿por qué eso no puede estar replicado en otras comunas? Ahora Maipú también avanzó a eso, así que me parece muy bien, pero no están todas las comunas del país y yo creo que tenemos que avanzar a poder entregarle un mejor servicio a todas las personas y eso va a ayudar también a que ellos vuelvan a creer no solo en las personas, sino también en que la política puede ser mejor y podemos hacer buena política. En el plano simbólico, Alejandro, tú comentaste algo que es bien interesante, que es que este proceso partió de algún modo con ese eslogan, digámoslo así, ¿no? De no son 30 pesos, han sido 30 años. Y detrás de eso yo veo que se esconde también en cierto grupo una retórica un poco refundacional. Una suerte de simbolismo entre hacer una nueva constitución y un nuevo Chile. ¿Cómo observas tú ese diagnóstico, no? ¿Es realmente el proceso constituyente un espacio para borrar lo que hemos hecho, para avergonzarse de lo que se ha construido en los últimos años? ¿O más bien para mejorar, para construir un segundo piso, para seguir avanzando? Porque esa discusión se da y ustedes que son de una generación joven, les toca también enfrentarse con grupos más radicales. El surgimiento del Frente Amplio, hoy el resurgimiento del Partido Comunista, que hace 10 años no diría bien, el Partido Comunista tiene una posibilidad de llegar al gobierno. Bueno, hoy las figuras presidenciales de la izquierda son Pamela Giles y Daniel Jadwe. Entonces, ¿cómo enfrentan o cómo comparten o cómo matizan el diagnóstico que se ha dado en torno a eso? ¿Y creen ustedes en una refundación en un proceso constituyente o más bien en un espacio para construir sobre lo que ya existe? Sí, a ver, yo primero creo que las constituciones, si bien fijan reglas, no crean la sociedad, digamos, la sociedad anterior. Y en ese sentido creo que la ilusión, además de esa lógica refundacional, yo creo que va a chocar con la realidad. Porque además uno, lo hablaba Sergio Verdugo hace poco tiempo, él decía, bueno, si al final las instituciones las vas haciendo y modificando de acuerdo a cómo funciona la realidad. Tú vayas a modificar el Poder Judicial actual, ¿cierto? Va a revisar el sistema presidencial, por lo tanto yo creo que el peso de la tradición constitucional va a estar ahí. Y además creo, haciendo un análisis más político, es que hoy día, como se ha estado redistribuyendo el poder en los últimos tiempos, yo creo que es positivo. Yo creo que es positivo sobre todo porque el Frente Amplio finalmente se fue hacia el extremo con el Partido Comunista y eso lo que permite hoy día, yo creo, es que esos 103 votos que se requieren en los 2/3 se pueden conseguir entre la derecha y la centroizquierda.
Y yo creo que Centro Izquierda tiene una oportunidad de dejarlos, como digo yo, jugando así como con la mesa a los niños mientras los adultos discuten. Yo creo que finalmente esa actitud radical, refundacional, yo creo que es un gran error. Y en ese sentido miro con más esperanza la verdad el proceso. Y de hecho también muchos tenían miedo como a la asamblea constituyente, ¿cierto? A la convención. Y yo diría que, salvo ciertos nombres que han salido en la televisión, yo diría que incluso el nivel de los candidatos, no solamente por la Maca y por mí, se ve bastante mejor. O sea, yo creo que los partidos han sido relativamente serios y yo creo que va a quedar una composición mejor que la Cámara de Diputados. De hecho, yo creía que era un gran error esto del rechazar para hacer una nueva constitución, básicamente porque le estáis dando el poder constituyente a este Congreso, si no le estáis dando el poder constituyente a la del año 90, y por lo tanto, lo que iba a hacer además el incentivo era otorgarse todo el poder del mundo, o sea, no iba a tomar con semipresidencia, iba a tener un sistema parlamentario. Entonces, yo creo que en ese sentido, en cambio, nosotros vamos a mirar con un poco más de distancia además, porque no somos parte interesadas, digamos. Evidentemente nos gusta la política, pero vamos a crear instituciones por lo menos con la idea de que sean buenas instituciones y que perduren el tiempo, y no simplemente fijar reglas para nosotros mismos para poder mantenernos en el poder, ¿cachai? Y por eso, como digo, yo lo veo bastante más positivo el diagnóstico del proceso constitucional. Macarena, ¿cuál es tu diagnóstico, entendiendo que en nuestras generaciones, si uno quisiera sus 40, han surgido muchos liderazgos de una izquierda más dura, ¿no? Que a algunos ya le ha tocado enfrentarse en las universidades, en distintas radios. Me acuerdo yo donde trabajo, muchos iban hace mucho tiempo a la radio USACH, donde estaba como el germen del Frente Amplio, que no era el Frente Amplio coordinado todavía, pero no, ya entendía que había una línea ideológica, que había cierto nivel de coordinación. Y una izquierda más dura, más radical, mucho más crítica de los últimos 40 años, muy crítica a la transición, muy crítica a los últimos gobiernos. ¿Cómo también se puede enfrentar en el proceso constituyente esos planteamientos más extremos? Sí, mira, yo creo que, o sea, lo estamos viendo hoy día. El Frente Amplio, la izquierda, la oposición fue en listas separadas. En cambio, en Vamos por Chile, que es el pacto constituyente de Chile Vamos, finalmente, logramos la unidad, y eso es algo súper bueno porque Chile requiere de más diálogo y más unidad en este proceso. La gente está cansada de ver pelear a los políticos. Este año... también una cosa quizás más positiva, la gente se ha interesado mucho más en ver los debates en el Congreso, están en la televisión. Yo creo que eso es bueno porque va generando también formación ciudadana y me parece positivo. Sin embargo, respecto a la oposición, como ya está separada, ya está dividida, obviamente en el proceso constituyente las personas que salgan electas de ese sector van a tener serios problemas de llegar a acuerdos. Y hoy día, como hemos visto muchas veces, se venden al mejor postor y unos votan una cosa y el otro vota otra cosa. Tienen problemas dentro de sus propios partidos, el Partido Humanista con todo el tema que está la Pamela Giles, Florcita Motúa con su caso de acusación de violación. Tienen además esta división para enfrentar el proceso constituyente, tienen división también respecto a su candidato presidencial. Sobre todo en el Frente Amplio, que estaba medio sonando ahí Boric, pero sino Jackson, y también está Latorre, y como que no llegan a acuerdo, y han presentado 4 candidatos: Beatriz Sánchez, Daniel Stingo, la Patricia Muñoz de la Defensoría de la Niñez, y ninguno ha querido ser representante para la candidatura presidencial. Entonces tienen bastantes problemas y yo creo que eso va a generar división entre ellos mismos, y como decía Alejandro, yo creo que en cambio la derecha y la centro izquierda tienen una oportunidad de poder alejarse de esos extremos de la izquierda, y bueno, todo esto se demuestra también con la cercanía del Frente Amplio con el Partido Comunista. O sea, el Partido Comunista es algo que yo creo que nadie en Chile quiere establecer una idea de un país comunista, porque además tenemos países vecinos y todo, o de Latinoamérica, que están con gobiernos comunistas, y sabemos lo que eso significa. Yo creo que Chile no comparte esa idea, o al menos una minoría muy pequeña. Y el Frente Amplio siempre planteó el tema de la renovación. Nosotros somos los nuevos liderazgos, y quizás nosotros nos atrasamos como sector. Estamos recién ahora en este proceso constituyente tomando la bandera y la oportunidad de posicionar a jóvenes, nuevos rostros, que me parece súper importante. Y bueno, y agradecer también por los espacios que se nos han dado en este proceso, pero en cambio el Frente Amplio planteó toda esa idea y finalmente terminó acercándose a una política mucho más extrema como el Partido Comunista, y hasta ahí quedó su lindo discurso de la renovación. Sí. Oye, Tomás, solamente quería recordar además las primarias municipales.
votó mucha más gente en las elecciones del mundo concertación, ¿cierto?, que en el Frente Amplio. De hecho, es vergonzoso, Revolución Democrática tiene miles de militantes y votan 500 para la directiva, entonces mostró mucha más fuerza esa centroizquierda, y la mitad casi de los candidatos a alcalde de las primarias fueron de la DC los que ganaron, que también te dice mucho. Entonces pareciera que todo ese discurso tan refutacional y tan extremo yo creo que está lejos de la realidad. Yo creo que se ha querido hacer una lectura de la crisis muy, digamos, útil para la propuesta de ellos, pero en realidad aquí en Chile nadie quiere destruir el país, y porque además tú veis cualquier dato, ¿cierto? Y todas las familias, me pasa a mí, le pasa a la Maca, probablemente a ti Tomás, que finalmente estamos mejor que nuestros papás y mejor que nuestros abuelos. Por lo tanto, nadie quiere destruir lo que ha construido, sino simplemente queremos un país más justo, mejor calidad del Estado, de los servicios del Estado, etcétera. Lamentablemente, se nos ha acabado el tiempo aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Hemos estado conversando en esta segunda parte del programa con Alejandro Fernández, candidato constituyente por el distrito 13, y con Macarena Bravo, candidata y constituyente por el distrito 8. Dos candidatos jóvenes, que es una buena noticia. Hemos tenido también, hay que decirlo, casos de personas que iban de candidato y que finalmente fueron bajados, operaron alguna lógica. Y hay un caso bien particular en Conce que ha sido bien nombrado. Así que es muy valioso que gente joven pueda ir a la elección. Alejandro, ¿me querés comentar algo? Sí, quiero agradecer a la plataforma de Levanta Chile, que un grupo de gente del mundo sociedad civil, emprendimiento, que ha sido, digamos, un espacio que me han apoyado, y también a Evópoli, que me dio el cupo. Yo soy independiente, pero también quiero agradecer especialmente porque además, bueno, cuando busquen el voto tienen que buscarme en ese subpacto, así que también lo recuerdo. Bien, pues agradecemos a todos nuestros auditores por acompañarnos en un nuevo capítulo de Nuevas Voces. Los esperamos como siempre cada domingo a las 11 de la mañana. No deje Radio Agricultura, ha sido un gusto estar con ustedes. Ya nos vemos la próxima semana, domingo 11 de la mañana en Nuevas Voces. Muchas gracias. En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea.